hablar acerca del conflicto llevado adelante por los judiciales. ¿Por qué es esto? La semana pasada estaban en negociaciones paritarias y la Asociación Judicial Bonaerense rechazó la propuesta de la provincia y acto seguido el Ejecutivo Provincial decidió liquidar este aumento por decreto. Bueno, estamos con Pablo Abramovich, que es secretario general de la JB. Pablo, gracias por atendernos. Mi nombre es Gastón, me acompaña Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, esto fue un breve resumen, pero ¿qué pasó en el medio, Pablo? Digamos, esto fue en transcurso de pocos días entre que ustedes rechazaron este aumento y el Ejecutivo decidiera de forma unilateral aumentarles por decreto. Exacto, ¿no? Lo que pasó es que el gobierno de la provincia tomó la decisión de, por un lado, romper la mesa de negociación, una negociación que estaba en curso, apelando a la herramienta tradicional autoritaria que tienen que se arrogan los gobiernos cuando, no habiendo acuerdo en una negociación colectiva, pretenden solucionar esos conflictos intentando meter el conflicto debajo de la alfombra. Es lo que se pretende con este aumento dispuesto por decreto unilateral, y que además lo que busca es cristalizar una política salarial por debajo de la inflación, es decir, que profundiza la pérdida salarial que ya veníamos registrando durante los últimos años del gobierno de Vidal. Ahora vamos, sí, Pablo, ahora vamos a hablar de los porcentajes que se ofrecieron y que ustedes finalmente rechazaron, pero ¿qué nos podés decir acerca de la normativa vigente en materia de derecho de negociación colectiva que argumentó el gobierno? Digamos, legalmente, si bien es un decreto, pero ¿tiene argumentos como para sostenerlo o ustedes pueden ir contra esa medida? No, mira, a ver, el derecho a la negociación colectiva, es decir, que todas las condiciones de trabajo, inclusive el salario, se determinan de manera paritaria, es decir, con acuerdo entre empleadores y trabajadores, lo establece desde la Constitución de la provincia, en el artículo 39, inciso 4, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y toda la normativa internacional en materia de negociación colectiva en la OIT, como los convenios 98, 151, 154, etcétera. Es decir, no se puede invocar ninguna normativa de orden local, que además no existe, para justificar la violación o la ruptura de derechos fundamentales como es el derecho a la negociación colectiva, con lo cual lisa y llanamente el gobierno está incumpliendo la normativa vigente y se vale, como decíamos, de un poder de hecho para hacerlo, siendo también rigurosos y justos. Sí. Fue una práctica habitual durante los 4 años del gobierno de Vidal, pero también en los últimos años del gobierno de Scioli, que en los momentos de conflicto donde las propuestas del gobierno provincial no satisfacían las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, intentaban resolver ese desacuerdo con una medida, con una disposición unilateral que viola, como decía, la buena fe y las reglas de la negociación colectiva. Esto es importante remarcar, que se intenta poner el conflicto debajo de la alfombra porque indudablemente como sindicato, como colectivo de trabajadores y trabajadoras, para nosotros no termina acá la historia, sino que hoy y mañana estamos discutiendo en asambleas en toda la provincia la continuidad de las medidas de fuerza, ahora potenciadas no solamente por tener propuestas insuficientes por debajo de la inflación, sino además por esta decisión unilateral del gobierno de intentar cerrar este desacuerdo de esta manera. Pablo, más allá de este cierre por decreto, ¿ya es definitivo hasta fin de año o hay una posibilidad de diálogo? Mira, eso depende del gobierno. Nosotros, el viernes pasado fue la última reunión que tuvimos, cuando la oferta fue insuficiente. Ahora si querés charlamos un segundo del contenido de esa oferta. Cuando nosotros la rechazamos en la misma mesa de negociación, era el mandato que teníamos de nuestras bases, le reclamamos al gobierno mantener el diálogo abierto, que se fije una nueva fecha de negociación,
y el gobierno se negó a eso, y frente a eso, bueno, nosotros hicimos una medida de fuerza este martes, el día de ayer, y durante la medida de fuerza nos enteramos de este decreto. Le seguimos reclamando, hoy estamos haciendo una presentación formal reclamándole la continuidad de las negociaciones. Entendemos que no deberían, por todo lo que venimos diciendo, no deberían suspenderse, y que además sería un error político muy complejo que no se abran las negociaciones hasta la instancia de diciembre, y como ustedes saben, forma parte de la mayoría de las propuestas salariales, ¿no? Discutir un tramo de aumento de acá hasta noviembre y reabrir en diciembre para cerrar el aumento del año. Hago solo un agregado, esto que decía, que nos parece un error político hacerlo, porque de cristalizar o de afianzar esta decisión del aumento por decreto sin continuidad de las negociaciones, lo que se estaría de alguna manera es consagrando una continuidad con políticas como políticas laborales, como la de la administración anterior de María Eugenia Vidal, de las que evidentemente este gobierno se quiere despegar, pero bueno, eso requiere que haya decisiones concretas y efectivas de avanzar por rumbos diferentes. Respecto a los porcentajes, Pablo, que el Ejecutivo Provincial ofreció y que ustedes finalmente rechazaron, a ver si son correctos. En septiembre les proponían un incremento del 12%, en octubre un adicional del 2%, pero siempre teniendo en cuenta, esto era sobre que en los saberes del diciembre de 2019, lo que arrojaría un incremento del 23%, estos más o menos los números que les proponían. Exacto, es un aumento que llega hasta el mes de noviembre con un incremento total del 23%. Y el problema aquí es que lo hablamos con Damián siempre. Hoy, según el INDEC, la inflación interanual arroja 36%. Y la acumulada de enero hasta hoy es 22%. Digamos, hay como una trampita ahí, ¿no? Cuando le están ofreciendo, porque, digamos, también le pasó a los docentes, a trabajadores estatales. ¿Ustedes esto lo pueden plantear? ¿Lo plantearon? Evidentemente no se escucharon, pero ¿ven esta trampita respecto a los números? Sí. Hay dos temas en discusión con los números. Uno es cuáles son los valores de inflación acumulados, claro, al momento en el cual se pretende hacer el cierre. Esto que vos decías, nos están ofreciendo un 23%, eso permitiría cubrir el número de inflación acumulada a septiembre, claro. Pero el aumento ofrecido del 23 se recibe en octubre, o sea que se cobra en noviembre, y con el agregado de que vamos a llegar a diciembre, cuando la inflación ya acumulada, terminado el mes de noviembre, va a ser entre el 30 y el 31%. Es decir, vamos a llegar a discutir nosotros diciembre con por lo menos 7 puntos abajo de la inflación. Y el otro tema es el ritmo con el cual se van se van disponiendo los diferentes aumentos. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que se vayan haciendo aumentos por tramo de carácter bimestral o trimestral, que no hayas recibido, por ejemplo, aumento desde el mes de marzo y la primera cuota sea recién en septiembre. Esto es lo que nos pasó a nosotros, porque hubo una suspensión de las negociaciones entre el mes de mayo y el mes de septiembre, y es uno de los reclamos que venimos haciendo, que tiene que haber tramos intermedios con instancias de retroactividad que permitan ir recomponiendo lo que ya se perdió hasta ahora de salario. Y bueno, recién Damián te preguntaba el tema de si hay una instancia, no sé, superadora como para ponerle un intermedio, ¿no? al decreto y a lo que proponen ustedes. Por ejemplo, en ningún momento, cuando uno sabe por la experiencia que cuando hay un conflicto y sobre todo un paro como el que hubo ayer, generalmente interviene el Ministerio de Trabajo dictando conciliación obligatoria. Acá el decreto, digamos, deja de lado esa instancia, no le dan la oportunidad a ustedes como asociación sindical de avanzar un paso más. No, mira, yo te hago un planteo en relación a eso, que cuando el Ministerio interviene para dictar conciliaciones obligatorias, tiene que ver con mecanismos de autocomposición o de composición del conflicto. Tiene que ver con que si el sindicato hace o no medidas de fuerza, claro, con que si el empleador puede realizar determinadas acciones o tiene que retrotraerlas en el caso que haya despidos, etcétera. Lo que de ninguna manera puede resolver el Ministerio es sobre
el contenido de la negociación. Bien. Es decir, no le puede decir a las partes, bueno, ustedes tienen que acordar esto. Perfecto. Esto es lo que está ocurriendo acá. Es el Estado, que es una parte de la negociación, diciendo lo que venimos discutiendo, lo que deberíamos encontrar un acuerdo, lo resuelvo yo de manera unilateral. Y esto, eso es inaceptable porque se estaría constituyendo el Estado en juez y parte del mismo conflicto. Y por otro lado también hay un matiz ahí en relación al rol del Ministerio de Trabajo en los conflictos en el marco del Estado, es decir, con trabajadores del Estado. Claro. Cuando el Ministerio de Trabajo interviene entre conflictos en particulares, entre trabajadores privados y empleadores privados, indudablemente puede jugar ese rol de imparcial componedor de un conflicto. Cuando el Ministerio de Trabajo, que es parte del Estado, y el Ministro de Trabajo depende de la figura del gobernador. Sí, la frontera es muy finita, digamos, entre ser juez y parte, ¿no? Ya no puede intervenir como tercero imparcial, y por eso la Constitución de la Provincia de Buenos Aires estableció también en el artículo 39 de la Constitución la creación de un órgano que tiene que intervenir en los conflictos entre los trabajadores del Estado y el Estado, porque justamente el Ministerio de Trabajo no debería tener esa facultad. Ese órgano está creado por la Constitución de la provincia en el 94 y nunca se puso en funcionamiento por la falta de decisión política, porque los gobiernos quieren seguir resolviendo los conflictos de manera unilateral, y en todos estos años hubo varias intervenciones del Ministerio de Trabajo declarando, por ejemplo, conciliaciones obligatorias en conflictos docentes, también de los judiciales, de manera totalmente ilegítima. Estamos hablando con Pablo Abramovich, el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Pablo, decías que iban a seguir las asambleas. ¿Se tienen prevista alguna medida de fuerza? ¿Ya hay algo hablado o van a esperar lo que digan las bases? No, por supuesto, el ámbito soberano es la asamblea, es la decisión de los trabajadores y las trabajadoras. Las asambleas empezaron hoy a la mañana, se siguen hasta mañana a la tarde, en las 19 departamentos judiciales, y sí descartamos nosotros, porque eso es lo que venimos viendo y también discutiendo con nuestros compañeros y compañeras, de que va a haber la definición de nuevas medidas de fuerza seguramente para la semana que viene, y también queremos decir que esperamos que esas medidas de fuerza no tengamos que llevarlas a cabo como la del día de ayer, sino que podamos reconducir el diálogo, que podamos sentarnos en el ámbito adecuado para hacerlo, con la paciencia, con la responsabilidad que esta situación amerita, y que podamos acordar un aumento salarial de acá a diciembre que equilibre, digamos, la situación de conflicto entre un gobierno que dice que tiene limitaciones presupuestarias y nosotros y nosotras que estamos planteando que no queremos seguir perdiendo contra la inflación, como lo perdimos en 2018 y 2019, en una pérdida catastrófica, te diría, en esos 2 años, y que 2020 debería ser un año por lo menos de empatar con la inflación y a partir de ahí discutir cómo se recompone lo perdido en años anteriores. Esperamos que este sea el camino de la racionalidad y de la responsabilidad que tenga el gobierno, y si no, sí, habrá seguramente nuevas medidas en el Poder Judicial. Bueno, estaremos atentos entonces, Pablo, a lo que decida en la asamblea, así que bueno, te deseamos buenas tardes y gracias por atendernos. A ustedes, un abrazo grande. Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, quien nos hizo un breve derrotero de lo que fue la negociación entre el viernes pasado y hoy, con paro incluido, con decreto. Recordamos que vienen desde con estatales, docentes, hubo como un arreglo muy rápido, hubo 2 o 3 reuniones, no se aceptaron las propuestas, y como decía, durante el gobierno de María Eugenia Vidal casi todos los años judiciales cerraba de esa manera por decreto, salvo el 2019 que lo cerró en septiembre. Sí. Casi entre las pasos y las elecciones cerró la paritaria anterior con los judiciales. Bueno, esta vez parece que el gobierno de Axel Kicillof también ha tomado esta medida de cerrarla por decreto con la propuesta inicial que le había hecho, que es la que estaba nombrando vos.